Esto, música, no. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos. Ya. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Vamos a esperar unos minutitos para comenzar. Ya mientras se van conectando los demás. Hoy día somos muchos, así que de manera automática van a ir ingresando con los micrófonos apagados, ¿ya? Pero como esto no es un monólogo, ustedes pueden encender su micrófono, decir su nombre y pueden hacer la consulta o la pregunta o lo que quieran mencionar, ¿ya? Eh, Bueno, hola, 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 hola a eh, todos. quería hacerte una pregunta. Cuénteme. ¿Queda grabada la clase hoy día? Por ejemplo, ¿podemos acceder? Sí, sí, queda grabada la clase y después se las mandan a su correo y ustedes la pueden descargar. Ya, porque esta es la introductoria. Ya, súper. Claro, sí, sí. Antes que se conectaran todos ya se empieza a grabar la clase, así que por eso no sonó ahora el recording in progress. Pero Ya, sí, queda listo. grabada. Después Es que con tengo el un link, tema, así que sí, después con el mismo correo que ustedes ingresan, o sea, o se inscribieron, ahí les llega un mail con un link, ¿ya? Antes de comenzar voy a explicar eso. Les va a llegar al mismo mail que se inscribieron, les llega un correo con un link, que es una especie de nube virtual que se llama WeTransfer, como el Google Drive, parecida, ¿ya? Entonces ahí les va a llegar ese correo, ustedes pinchan, los va a llevar a otra página que es de WeTransfer, ustedes presionan aceptar y ahí les da la posibilidad de verlo ahí mismo o de descargarla para tenerla ustedes, ¿ya? Ese link queda ahí de manera indefinida, así que no se borra la clase, va a estar ahí, ¿ya? Entonces ustedes la pueden ver en vivo o la pueden descargar, ¿ya? Al mismo mail que ustedes se inscribieron. Ya, voy a comenzar por mientras que se conectan el resto a presentarme. Mi nombre es Giovanni Valdivia, soy acupunturista, diplomado en medicina china. El 2023-24 estudiamos también cosmetología. Me gusta mucho la fusión de esta medicina con la medicina más convencional o los temas de piel. Y ahora estoy estudiando nuevamente. Estamos en segundo año de quiropraxia. Así que la medicina, bueno, la rama que ustedes estudien o que les guste, siempre va a ser un constante conocimiento. Siempre hay que estar a la vanguardia, por decirlo de cierta manera. ¿Ya? Así que eso les cuento más o menos de mí. Vamos a comenzar.
esta clase introductoria. Y yo sé que muchos me conocen, pero otros no, así que por eso me presento. Como les decía anteriormente, la clase queda grabada. Ya mañana les envían el correíto con el link y la pueden descargar. Y vamos a comenzar con esta clase introductoria. Bienvenidos a todos, los antiguos, los nuevos, hola, hola, dicen acá en el chat, etc. Ya. Tengo un poco de música, la voy a bajar, me parece que está muy fuerte. Ya. Voy a compartir pantalla y vamos a comenzar de inmediato. Les recomiendo igual en el cuadrito donde aparezco, parte superior derecha, que coloquen anclaje, ¿ya? Porque, por ejemplo, podría estar mostrando algo, ¿cierto? Voy a estar mostrando algo y quizás se va a perder con la diapositiva. O cuando se enciende un micrófono, muchas veces el zoom de manera automática toma esa cámara, ¿ya? Entonces, para que no suceda eso y vean la diapositiva atrás y lo que estoy mostrando es más pequeño quizás, anclaje. Si quieren pasar, yo sé que muchos lo saben, otros no, pero si quieren verla más grande el recuadro, ustedes van pinchando y de manera automática la que pinchan se coloca más grande y la otra más pequeña, ¿ya? Porque vamos a ir viendo una presentación, ¿ya? Dicho eso, vamos a comenzar. Acá tengo la presentación de esta clase introductoria de auriculoterapia. Vamos a empezar con algo básico. Definiendo más o menos qué es la auriculoterapia, ¿ya? Yo sé que muchos quizás lo conozcan, algunos ya son auriculoterapeutas, otros recién se inician en este mundo de la auriculoterapia. En términos generales y haciendo un poco de historia, ¿ya? La auriculoterapia es un microsistema o una somatotopía en donde en el pabellón auricular, ¿ya? O en la oreja, como se conoce coloquialmente, tenemos, ¿cierto? Algo en un microsistema, tenemos algo macro, ¿ya? O también le podemos decir somatotopía, o en algunos textos aparece como una somatotopía, ¿ya? Que va a ser, de cierta manera, un sistema completo en una parte del cuerpo. Y así hay muchos otros microsistemas en el cuerpo. Tenemos en las manos, tenemos en los pies, como la reflexología podal, tenemos en la cabeza, ¿ya? La craniopuntura, por ejemplo, de la acupuntura, los masajes craneales, el masaje indio, no recuerdo el nombre específico, etcétera, etcétera. ¿Ya? En el abdomen, etcétera, etcétera. Todos son microsistemas o somatotopías en donde en una porción de nuestro cuerpo pequeña vamos a tener un todo. Y generalmente hay una teoría, un razonamiento que va a mencionar que en ese punto específico vamos a colocar un parchecito o una estimulación, ¿ya? Eso por una parte es la parte más básica de la auriculoterapia, que en cierta zona o en cierto punto se coloca estos parchecitos con una semilla de Bacaria, ¿cierto? Hay distintos, los voy a ir mostrando, ¿cierto? ¿Qué son estos? Una semilla de una planta china y es un parchecito color piel, un micropore o transpore, me parece que son estos, ¿ya? Hay otros de acero, etcétera, 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 ¿ya? Pero eso, como yo mencionaba anteriormente, es lo más básico o lo que podríamos definir un poco como el método específico. Pero ¿de dónde viene? Muchos piensan que esto es exclusivamente de la medicina china, por ejemplo, ¿ya? Pero eso no es así. En distintas culturas en la antigüedad, hace muchos miles de años, se usaba esta técnica tanto en Francia, por ejemplo, en Egipto, en China, obviamente, los griegos, etcétera, usaban estas técnicas que tenían relación con un microsistema o con una somatotopía, ¿ya? En donde, como dije antes, en una parte pequeña había un todo. Y
Posteriormente se fue, ¿cierto?, revisando, realizando correcciones y también, como habían distintos esquemas, se hizo una estandarización, tanto con personas que tienen relación con la medicina china, tanto con la mirada también de Noguer, la francesa, la europea, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces hay una estandarización posteriormente de las zonas y de los puntos. ¿Ya? Ahora, hay muchas escuelas o muchas visiones distintas. Yo me puedo regir también o seguir solamente con la visión francesa de Noguer, que es uno de los que más estudió o se le atribuye, de cierta manera, la auriculoterapia. ¿Ya? Pero no necesariamente y no es específica de una cultura o de un país, como mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque como decía antes, distintas culturas fueron haciendo quizás una auriculoterapia distinta o una especie de masajeo en el pabellón auricular. ¿Ya? Luego, obviamente, se estructuró y se estandariza esta técnica, pero no es específicamente ni de la medicina china ni de ningún país específico. ¿Ya? Como decía anteriormente, Noguer, un médico francés, es uno de los que más le atribuyó un sentido, un estudio a esta técnica. ¿Ya? Fue uno de los primeros que lanzó un libro que tenía relación con esta terapia zonal o terapia de una zona. ¿Ya? Y posteriormente en el 1987, por ahí más o menos, o un poco antes, se hace una estandarización con miembros y exponentes de la auriculoterapia a nivel mundial en una sede que tenía relación con la OMS, ¿ya? Y ahí se genera esta estandarización, ¿ya? Esto lo estoy contando muy rápido para hacer un resumen más o menos de lo que es, de dónde viene y que de cierta manera se le atribuye solamente a la medicina china o a veces solamente a la medicina más francesa de Noguer, pero ya sabemos que muchas culturas la utilizaron, ¿ya? Al igual que muchas herramientas en la historia, por ejemplo el masaje también tiene distintas visiones o distintas manipulaciones. Masaje tuina, por ejemplo, para la medicina china, masaje francés, el masaje indio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero también en los inicios también fue que distintas culturas lo utilizaban. ¿Ya? La maniobra quizás no era tan perfecta como circular en la zona escapular, etcétera, como ahora. ¿Ya? Era a base de un golpeteo. ¿Ya? Y en ese golpeteo, en esa estimulación, se fueron dando cuenta que se generaba, versus esta estimulación, una eficacia, una consecuencia. ¿Ya? Y desde ahí más o menos se crea también la palabra masaje o massage, ¿ya? Pero tiene relación también con lo mismo que estoy explicando. No solamente se le atribuye a una cultura específica, ¿ya? Después obviamente hay un estudio, hay una estandarización de quizás de zonas, de pasos, etcétera, y cada una variante o cada país atribuye, ¿cierto?, una técnica específica de masaje con un nombre específico, ¿ya? Pero si lo llevamos a la época en donde se origina, muchas culturas también, los griegos, en Egipto, en China, en Europa, utilizaban este mecanismo. Y lo inicial era a través de un golpeteo. Y más específico era a través de la aplicación de calor. ¿Ya? En la aplicación de calor, que se generaba una llama en alguna zona, ese calor tenía un factor tonificante para un dolor específico, por ejemplo. Y de ahí también se asocia que el calor o el golpeteo o la fricción va a generar
el golpeteo o la fricción va a generar de cierta manera algo parecido a la aplicación de calor, ¿ya? Ahí también, por ejemplo, podemos decir que desde ahí viene la moxibustión, la aplicación de calor que se conoce en la medicina china, ¿ya? Y después, mucho tiempo después, se crea este mecanismo que conocemos como acupuntura, si lo llevamos más específicamente a la medicina china. Posteriormente, en la medicina convencional o en la medicina más alópata, se replica también este patrón de la aplicación de calor o la aplicación de frío, mediante una anamnesis. Hay una inflamación o hay una fatiga muscular. Voy al kinesiólogo, me pone calor o me pone frío. Pero eso es un concepto específico y milenario que quizás la medicina china, por ejemplo, lo utilizaba mucho antes de la medicina más convencional, ¿cierto? Quizás no tan específico, no tan sofisticado con las herramientas que se utiliza ahora, pero la etiología, el principio terapéutico específico viene de millones de años atrás, ¿ya? Bueno, cerrando un poco este gran tema para ir mencionando algunos puntos de vista distintos, para que tengan también la noción que no solamente la auriculoterapia es de la medicina china, sino que al igual que otras técnicas, otros microsistemas, como el que he expuesto, se utilizaba en distintas culturas, con otros nombres, con otras variantes, pero eh, en su origen, o si lo simplificamos, si despejamos la X como en matemáticas, vamos a encontrarnos que el principio es el mismo, ¿ya? Entonces, ahí cerraríamos de cierta manera este gran resumen de un poco historia y un poco de lo que es la auriculoterapia, ¿ya? Pero tiene un razonamiento específico y un razonamiento avanzado. No solamente se hace una estimulación y se coloca la semilla de Baccaria en el punto afectado, ¿ya? Eso sería la parte más básica, ¿ya? Lo más básico es: me duele el codo, en el punto de codo voy a colocar una semilla, ¿ya? Pero también hay una teoría y un razonamiento avanzado que tiene relación con un ciclo específicamente, que se llama Wushin, o el ciclo de los 5 movimientos o de los 5 elementos, se conoce más masivamente, ¿ya? Pero la traducción específica es movimiento. Wu, 5, y Shin, movimientos. Y es una constante evolución, ¿cierto? Un ciclo de una generación y de la creación del siguiente. Es decir, uno va a crear al otro, ¿cierto? Y cada uno va a ir creando el siguiente, ¿ya? Entonces, en ese razonamiento, en esta relación de estos elementos o movimientos, el problema o la patología, por decirlo de cierta manera, no siempre va a ser tan específico o tan puntual. Es decir, me duele la articulación del codo y me voy a colocar punto codo. Bien, perfecto. Pero es algo básico, ¿ya? El razonamiento más específico en esta creación, ¿cierto? Alude a que ¿qué me está creando este dolor de codo? ¿Ya? Si hago una suma, por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2, el 2 sería el resultado y sería el dolor de codo. Pero yo tengo que llegar al 1 más 1. ¿Qué es el 1 más 1? ¿De dónde lo saco? ¿Cómo lo obtengo? ¿Y cómo lo obtengo? En este razonamiento mucho más específico, en una anamnesis, ¿ya? Cuando yo pregunto, consulto, analizo zonas del pabellón auricular. ¿Por qué? Porque muchas veces en la oreja y también en nuestro cuerpo se manifiesta algo que tiene una relación específica,
¿ya? Nada en el fondo es al azar, hay una conexión. Si sacamos la medicina china y ponemos, por ejemplo, a analizar el dolor de lumbar, el dolor lumbar no va a ser porque sí. Hay un mecanismo, hay algo que está creando ese dolor y tiene relación con una alarma, ¿cierto? Hay algo que no está funcionando de manera correcta, hay una deficiencia muscular, hay una deficiencia ósea, etcétera, etcétera, y versus ese resultado 2 va a ser el dolor, ¿ya? Pero yo tengo que analizar qué es o de dónde viene, ¿cierto? Acá más o menos es lo mismo, ¿ya? Eh, el resultado no siempre sería lo más importante a trabajar como este uno más uno, esta causa, ¿cierto? Este origen, ¿ya? Sino que eso sería obviamente lo que tenemos que trabajar porque es el motivo de consulta, pero tenemos que ir a validar qué es o qué está tratando este motivo de consulta, este resultado, ¿ya? Y ahí también se habla en la medicina china de energías, ¿ya? Energías que tienen relación con un factor etiológico, con un frío, con un calor, con una humedad, ¿ya? Eh, con una emoción también, podríamos mencionar. Entonces ahí en ese razonamiento, yo voy a ir avanzando, no voy a leer todo esto que tenemos acá. En este razonamiento tenemos que determinar mediante, obviamente, la anamnesis correcta, qué es este uno más uno, de dónde lo saco. Podría ser un factor etiológico, podría ser, ¿cierto? Si hay una deficiencia, quizás con un poco de calor, esa deficiencia se va a agravar. Quizás con un poco de frío, esa deficiencia se va a agravar, ¿cierto? Si hay una deficiencia muscular, un músculo que no está fortalecido, quizás con un poco de frío o un poco de calor, de un factor etiológico o de un factor externo, ¿cierto? Una exposición al frío, eso, ¿cierto? Se va a potenciar, va a sobresalir mucho más y va a aflorar un dolor, por ejemplo. ¿Ya? También podría ser, se habla en esta conexión completa, que solamente vemos la oreja, pero la conexión de esta máquina perfecta en el cuerpo, podría ser un estrés, ¿ya? Podría ser un tema emocional. También podría ser quizás un evento traumático, un asalto, ¿cierto? Ese asalto me generó una condición de miedo, por ejemplo, me genera una sensación de angustia, me genera, etcétera, etcétera. Un 20 características distintas que para la medicina china, por ejemplo, van a generar un síndrome. Y si lo llevamos a la medicina convencional, sería una enfermedad o una patología. ¿Ya? En este análisis un poco más profundo tenemos que saber características de estos elementos o de este movimiento. ¿Cómo se comporta la madera? ¿Cómo se comporta el fuego? ¿Cómo se comporta la tierra? ¿Por qué? Porque en los orígenes de la medicina china eh, está la observación, lo tan importante que pasaba en la naturaleza. Cómo se comporta un invierno, ¿cierto? Cómo se comporta el verano. ¿Hay un micrófono encendido? Ya. ¿Cómo se comporta este exterior, ¿cierto? Y posterior a ese análisis del exterior, se atribuye a que ese exterior, cómo se comporta el invierno, siguiendo con el ejemplo, con tales características, es frío, llueve, es húmedo, va hacia abajo, etcétera, se hace una réplica de que en el cuerpo un trastorno o una enfermedad, medicina más convencional, o un síndrome, medicina china,
tiene las mismas características. Es decir, que también va a ser lluvioso, también va a ser frío, acuoso, va hacia abajo, etcétera, etcétera. Los chinos dicen que todo puede ser yin y yang en este razonamiento. Y cuando yo logro conocer específicamente este razonamiento y llevarlo a un humano, por decirlo de cierta manera, voy a lograr sacar más rápido quizás el patrón o la enfermedad que está eh, inmersa en esta patología o en este dolor. ¿Ya? Y ahí las características de estos elementos, la madera, por ejemplo, como un árbol, crece, ¿cierto? Un árbol crece hacia arriba y se expande, ¿cierto? Y si lo podo, en un momento o en unos meses va a volver a expandirse. Entonces, una patología o un dolor también podría tener las mismas cualidades, la misma característica. Va a ascender hacia arriba y se va a expandir. Quiere llenarlo todo, ¿cierto? Y por ejemplo, el agua sería algo parecido, pero va a ir hacia abajo. Si yo riego una maceta, el agua no va a subir como la madera o como el fuego, ¿cierto? Va a ir hacia abajo. La podría tirar con la manguera hacia arriba, pero va a ir hacia abajo. Humedece, se filtra hacia abajo y se va a expandir, pero hacia abajo, ¿cierto? Hacia la tierra. Entonces también hay enfermedades que van a tener esta relación o esta agua. Similitud en el cuerpo. Y ahí, ¿cuál es el razonamiento? ¿Cómo saco esta agua? Que sería el uno o una parte del principio del dolor de codo, ¿cierto? Entonces, de cierta manera es una especie de espiral. En este razonamiento más avanzado yo tengo que trabajar de cierta manera el principio o el comienzo de esta espiral para que en la última parte del círculo, dolor de codo, se resuelva, ¿cierto? Quizás, como yo decía anteriormente, yo me duele el codo, pongo dolor de punto de codo, perfecto. Pero lo más probable es que ese dolor vuelva, porque no estoy tratando ese 1+1. ¿Ya? Y ese 1+1, por ejemplo, sería que hay un exceso de un factor o de características como el agua, ¿cierto? Hay demasiada humedad, hay demasiada agua, hay demasiado frío. Entonces, ¿qué voy a hacer para sacar ese frío? Voy a aplicar, de cierta manera, un poco de calor. Voy a buscar un equilibrio, un yin y un yang en equilibrio, ¿cierto? Lo mismo si sacamos la medicina china, lo llevamos. Hay un déficit muscular, hay una deficiencia, el músculo está muy pequeño, su vientre muscular no es grueso, ¿cierto? Entonces yo voy al gimnasio, voy al kinesiólogo a hacer un ejercicio para fortalecer ese músculo, ¿cierto? Hago, por ejemplo, bíceps, ¿cierto? Para fortalecer esa fatiga muscular. ¿Para qué? Para que ese músculo que está pequeño, deficiente, delgado, se ponga grueso y se ponga robusto, ¿cierto? Lo deficiente estaría asociado a un frío o a un yin, y cierto, el calor o el ejercicio que hago, o tonificar o ascender, estaría asociado al calor o al yang, ¿cierto? La fricción, ¿cierto?, va a provocar calor. El ejercicio va a provocar calor. La actividad siempre va a provocar calor, ¿ya? Y estar rígido o estar inmóvil se va a asociar más al frío, ¿ya? Entonces primero hay que entender estas características o cómo se manifiesta en el cuerpo esta enfermedad. ¿Qué características tiene? ¿Tiene características más de frío? ¿Tiene características más de calor? ¿Es de larga data o es más aguda? De larga data, evolución lenta, ¿cierto?, de manera progresiva, está asociado más
a lo profundo, al yin, al agua y a las características que sean parecidas al agua. Y si me golpeé y es agudo y el dolor es repentino y hay inflamación, obviamente va a estar más asociado al calor, al yang. Y ahí cuando se mezclan estos dos opuestos, ¿cierto? Que en un exceso yo tengo que, de cierta manera, eh, intentar resolver ese exceso. ¿Cómo? Aplicando un poco para el equilibrio de lo contrario, ¿ya? En una técnica o en una teoría de Yin y Yang. Muy amplio y muy resumido lo estoy explicando porque tenemos una horita, ¿ya? En este razonamiento, luego de conocer las enfermedades o conocer las características de cada enfermedad, tengo que saber cuál es este 1 más 1, ¿cierto? Porque el dolor de codo va a ser el resultado. Pero cuando yo comprendo este razonamiento más específico, quizás yo tengo que trabajar solamente el 1 más 1 y no voy a colocar un punto de codo. Porque yo voy a trabajar, como decía anteriormente, un exceso de agua interno, ¿ya? Con calor, y ese va a ser la suma, 1 más 1. Y el punto de codo no lo voy a colocar, ¿cierto? Porque estoy tratando el principio, donde se comienza el problema. Y ese problema va a tener relación con estos movimientos, con estos elementos, que cada uno va a tener un órgano, obviamente, una víscera, una zona del cuerpo también. El músculo va a estar asociado a algo, la víscera va a estar asociada a algo, el tendón va a estar asociado a algo, un clima, una estación de la primavera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, eso es algo más básico que se aprende en un comienzo en la medicina china o hace poco también terminamos un curso de auriculoterapia nivel más básico, ¿ya? Y ahí se hace, se entrega esta información que la estoy colocando acá como una especie de resumen. ¿Ven? Si se fijan acá, cada Wushin, cada elemento hacia abajo va a tener un órgano, ¿cierto? Que es el más profundo y va a tener una víscera que es más superficial en términos de medicina china. Porque si sacamos la medicina china y hablamos anatómicamente hablando, quizás los dos están muy profundos y están a la par, ¿cierto? Pero la medicina china pone uno de cierta manera más profundo y uno más externo. Uno más yin y uno más yang. Uno asociado al frío y uno asociado al calor, ¿cierto? Y de ahí se va componiendo esto después de cómo lo voy a ir trabajando. Los cuerpos o las zonas del cuerpo, como mencioné anteriormente, los vasos sanguíneos, los tendones, los huesos, todo va a estar asociado a algo, ¿ya? La observación es importantísima en este diagnóstico un poco más avanzado, porque esa manchita, ese lunar con cabello o con pelo, como quieran llamarlo, va a tener una asociación a algo específico, ¿ya? No va a ser al azar. Volvemos a que el cuerpo, esta máquina perfecta, se va a manifestar con un sistema de alarma, con una petequia, con una pápula, con una mácula, con algo para evidenciar o decir que hay algo que no está funcionando de manera correcta, ¿ya? Al igual como mencionaba anteriormente, el dolor es un mecanismo de alarma, ¿ya? Más que, sí, me duele, pero me duele por algo, ¿cierto? A lo mejor hay un ligamento, hay un músculo, hay parte de la estructura ósea o solamente podría ser una mala postura, etcétera, ¿cierto? Es una alarma que indica que algo no está funcionando de manera correcta. Y en ese análisis, en la medicina china también
esa manchita, esa descamación va a tener relación con un factor que yo debo observar, ¿ya? Como por ejemplo en algunas fotografías acá que estas zonas, ¿cierto? Van a tener relación con algo. Voy a analizar obviamente qué tipo de mancha es, de qué color es, dónde está, ¿ya? Obviamente que en una anamnesis pregunto si hay patologías que tengan relación con la piel, como por ejemplo si hay una psoriasis, si hay una dermatitis seborreica, si hay una dermatitis atópica, etcétera, etcétera, ¿ya? Que también podría confundirse con un patrón cuando yo hago un análisis, ¿ya? Aquí en este dibujito, también como una especie de resumen, está lo que mencionaba anteriormente que tiene relación con esta estandarización de los puntos, ¿cierto? Está el esquema chino, el esquema francés, el esquema europeo, etcétera, etcétera, y después se hace una estandarización, ya lo puse acá como resumen. Se hace una estandarización que cada zona se le atribuyen 2 letras con un número que pertenece a la porción. Es decir, si tengo un lóbulo y el lóbulo se subdivide en 9 partes, en 8 partes, en 10, en 15, dependiendo de la área, ¿cierto? Va a tener LO del lóbulo y va a tener el segmento al cual pertenece. Como por ejemplo, LO1, lóbulo 1, lóbulo 2, lóbulo 3, lóbulo 4 y así sucesivamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque había que tener una exactitud en donde coloco el punto, el parchecito, ¿cierto? Entonces ahí está este dibujito que mencionaba yo anteriormente, ¿ya? En este diagnóstico vamos a tener, por ejemplo, la piel blanca, escamas blancas, piel descamada, áreas de descamación, ¿ya? Que van a ser parecidas a la caspa o desprendimientos similares parecidas a las marcas que deja la psoriasis, por ejemplo, etcétera, etcétera. Vamos a analizar a dónde está la manchita dependiendo de esta estandarización de puntos, ¿cierto? ¿Qué nos podría dar un indicio específicamente? Si está en la zona de riñón, preguntamos y sondeamos y quizás nos detenemos a preguntar cosas que tienen relación con el pulmón. No solamente como un órgano enfermo específicamente, desde la visión más integrativa de la medicina china, preguntar características, por la emoción, por la parte del cuerpo, por la parte de los 5 sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que saber si específicamente esa zona tiene relación con el motivo de consulta, con lo que el paciente quiere saber o el paciente quiere, más que saber, quiere tratar, ¿ya? También protrusiones físicas que podrían estar en la orejita. Fíjense qué interesante que en la representación de las regiones funcionales de la oreja, identificadas por el doctor Li Shun Han, se asociaron estas especies de pliegues y cada pliegue se asoció a un grupo de personas mediante un estudio y estos pliegues detectaron que ciertas personas repetían un parámetro que tenía relación con una enfermedad. Por ejemplo, muchas personas que tenían este pliegue acá, como el que vemos acá, estaban relacionadas con patologías cardiocoronarias, ¿ya? O como una pre-enfermedad existente o post, ¿ya? Entonces, en este diagnóstico mucho más avanzado y como yo miro la oreja, yo, por ejemplo, podría
revisar, ¿ya? Si tiene estos surcos y este surco, ¿a cuál segmento pertenece? Pertenecerá al primero que está más cerca hacia la cara, más medial, que tiene relación con la hipertensión. Pertenecerá al segundo, que tiene relación con las patologías cardiocoronarias, o que tiene relación al segmento más posterior, que tendría relación con el tinnitus. Entonces, hay cosas específicas que yo podría ya automáticamente, por un tema anatómico o morfológico, determinar cierta predisposición a una patología, ¿ya? Entonces ahí, de cierta manera, vamos haciendo un análisis y un razonamiento mucho más profundo, porque este signo, como el dolor, que habla, que se manifiesta, que dice que hay algo que no anda bien, lo podemos ver también en la oreja. Fíjense que estas áreas tienen relación, ¿cierto? Con tumores. Personas que tenían tumores tenían más abultadas estas áreas, ¿ya? O quizás a la estimulación, cuando yo hacía una estimulación o presiono, va a haber, ¿cierto?, una sensación más de parestesia, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto es interesantísimo, en donde la oreja o los surcos van entregando también un tipo de información, ¿ya? Muchas veces es de manera preventiva. La medicina, las medicinas complementarias, su origen es prevenir, ¿ya? Más que tratar específicamente, ¿cierto?, en otras culturas. Acá nosotros lo utilizamos cuando ya está el patrón, el síndrome o la patología o la enfermedad, y ahí vamos al médico, ¿ya? Pero en otras culturas es preventivo, antes de yo, ¿cierto?, trato el patrón, ¿ya? ¿Qué más? La sensación, la palpación a un punto específico o a un punto hipersensible también nos va a entregar una información específica, ¿ya? De a qué pertenece, qué podría estar sucediendo en este análisis mucho más avanzado, ¿ya? Y bueno, lo más básico siempre es generar esta estimulación o esta presión con los palpadores básicos, que son estos, ¿cierto? Que siempre, bueno, hay de distintas maneras, hay distintas formas. Yo tengo varias cosas acá que les voy a ir mostrando, ¿cierto? Que son estos típicos, estos específicos, este retráctil, etcétera, etcétera, de madera. Estos generalmente todos los conocen, los que hagan auriculoterapia, y en todas las escuelas han mostrado uno de estos, pero originalmente son para hacer las uñas, ¿ya? Pero como tienen ambos extremos con esta bolita distinta, en tamaño me refiero, sirven también para hacer la estimulación, como lo vemos acá en las imágenes, ¿cierto? Entonces este diagnóstico más específico va a tener relación con varias aristas. Primero con la teoría de este movimiento, este continuo movimiento. Un órgano o un elemento va a crear al otro, y ese segundo va a crear al tercero, etcétera, etcétera, y se crea este movimiento, ¿ya? Entonces de ahí yo voy a analizar, como decía antes, este dolor lo voy a analizar como yendo hacia el factor anterior que podría estar provocando este patrón. ¿Qué más? También puedo, ¿cierto?, ir diagnosticando mediante la visión, mediante una zona específica, una rojez, una parte descamada, etcétera, etcétera. Y también como detección lo puedo hacer con una presión específica, pero también en este razonamiento un poco más específico aprendemos que hay zonas
o puntos que van a estar también mucho más susceptibles. Y hay partes de la oreja que también yo podría estimular con una estimulación, valga la redundancia, más electrodérmica o una especie de, como podríamos conocerlo más coloquialmente, con una especie de corriente, ¿ya? En la oreja, ¿ya? Que va a ser una respuesta galvánica cutánea. Por ejemplo, aquí se ve, vamos a ver que la parte más simple es con estos estimuladores, pero también podría ser con lo que yo les mencionaba anteriormente. Palpadores, estos son los manuales, los más básicos, pero también lo podemos hacer con palpadores con una electroestimulación. ¿Ya? Hay varios, hay algunos que son buscadores de puntos también, y además son electroestimuladores y otros que son solamente para la estimulación. ¿Ya? Los buscadores de puntos quizás que yo lo menciono no siempre son, que yo siempre lo menciono, no siempre son tan certeros. ¿Por qué? Porque tienen relación con de cierta manera el tejido, más que exista un punto específico. Por ejemplo, en algunas zonas del cuerpo hay algunos buscadores de puntos de los canales que, ¿cierto?, detectan un punto específico de un canal, o como se conoce más, un meridiano, ¿cierto? Entonces yo a veces atribuyo que ahí, de cierta manera, hay un punto específico de un canal. Lo mismo podría pasar en la oreja, pero no necesariamente y no siempre es así, porque en el cuerpo, por ejemplo, tiene más relación con que lee un patrón, para explicarlo rápido, lee un patrón a nivel muscular más que el punto específico. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una inflamación interna, un desgarro o me golpeé el codo, siguiendo con el ejemplo codo, voy a pasar este estimulador y me va a encontrar millones de puntos que yo podría aludir por error, que son los meridianos o los puntos de los canales o los meridianos. ¿Ya? En la orejita también podría pasar lo mismo. Entonces, podría haber algo interno que específicamente lean estos palpadores eléctricos y determine de cierta manera que hay un punto específico. ¿Ya? Entonces, como eso lo tengo claro, lo mejor es siempre tener o saber los puntitos de la oreja para no confundirse. ¿Ya? Hay distintos, como decía anteriormente, hay unos eléctricos que son solamente buscadores de puntos, hay otros que son buscadores de puntos y además son estimuladores, y ahí es donde entra esta especie también de razonamiento o acupuntura, perdón, auriculoterapia más específica, porque también podemos estimular zonas con este estimulador, ¿ya? Mediante una frecuencia específica, que por acá me va a aparecer, yo creo, con una frecuencia específica, que tiene relación con, como yo mencionaba anteriormente, con la capacidad de recibir esa estimulación en el pabellón auricular. Y eso es con la zona, si es más cartilaginosa, si es más, ¿cierto?, gruesa, por decirlo de alguna manera, o si es más delgada. ¿Ya? Entonces yo no solamente tengo algo básico que voy a estimular, ¿cierto?, con la mano, o voy a estimular con mi palpador, ¿cierto? Podría yo estimular con un electroestimulador una zona específica, ¿ya? ¿Cierto? Voy a estimular con
una zona específica que va a tener relación, obviamente, con esta teoría o con este razonamiento mucho más avanzado, mucho más específico. ¿Ya? Entonces, los puntos, por ejemplo, que quiero estimular van a estar justo en la zona que soporta hasta 80 Hz de frecuencia. Entonces yo ahí voy a estimular quizás no solamente los puntos, o podría ser así, pero voy a estimular toda la zona quizás. ¿Ya? Entonces esto también lo aprendemos con algún dispositivo. Cada dispositivo siempre tienen varias, de cierta manera, puntitas intercambiables que podemos eh, estimular. ¿Ya? Entonces vamos a estimular la zona específica porque según mi anamnesis o mi motivo de consulta, me dice que yo tengo que estimular esa zona específica por eh, que ahí están los puntos que yo quiero trabajar, ¿cierto? Esta estimulación también va a tener un origen. ¿Por qué los voy a estimular? ¿Cómo los voy a estimular? Eso también tiene un principio que va a aludir a lo que yo quiero lograr en la orejita. ¿Ya? Voy a tomar un poquito de té. Bueno, aquí yo voy pasando las diapositivas porque no tenemos tanto tiempo, a ver si alcanzamos a ver otras cosas. Y también hay eh, distintas estimulaciones que podríamos colocar en la orejita. Ya hablamos de esto que eran los más básicos, ¿ya? Pero también hay otras estimulaciones que se pueden hacer en la orejita. Como por ejemplo las conocidas agujas semipermanentes. ¿Ya? Acá yo voy a salirme un poco de este razonamiento, me voy a ir a lo que yo estoy mencionando. Hay distintas, varias, ¿ya? Como por ejemplo estas que generalmente se utilizan en el cuerpo, pero también se aprende cómo se utilizan en la oreja, ¿ya? Explico obviamente por qué sí o por qué no, ¿ya? Muchas personas hablan de que podría ser bastante invasivo, que podría ser también eh, demasiada estimulación y que también podría ser peligroso si es que mandamos al paciente, por ejemplo, a su domicilio con una chincheta puesta, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando se despega? ¿Qué pasa si se sale? ¿Ya? Entonces hablamos de un por qué sí o un por qué no. También yo lo explico desde mi experiencia. La aguja semipermanente, ¿ya? Que es una aguja, el ASP, que es una registrada, una referencia o una aguja registrada que tiene relación con la aguja o con las agujas de Noguer, ¿ya? Y cada una tiene un material específico, ¿ya? ¿Por qué se llama aguja semipermanente? Porque se coloca en la oreja y se manda al paciente a su casa con este dispositivo, ¿ya? Esto también lo aprendemos específicamente. Acá hay algún video cortito que les quiero mostrar que es más o menos de esto, ¿ya? Le voy a bajar el volumen un poco. Pero es más o menos lo que mencionaba. Hay una estimulación. Cuando hago esta estimulación, o cuando estimulo con esto, o cuando estimulo con esta aguja, cuando podría poner esta aguja quizás en un punto específico, en un punto maestro, en un punto demasiado doloroso, en el punto que más quiero estimular dependiendo de esta visión mucho más avanzada, ¿cierto? En el 1 más 1, como yo decía anteriormente, el de la suma. Ahí pongo esta agujita que también existe en tres materiales y cada material va a ser para
un principio terapéutico específico, ¿ya? Y se coloca básicamente en la orejita. Esto viene con una especie no las tengo acá, pero con una especie de dispositivo para después que se entrega al paciente, para que después el paciente haga un principio terapéutico, es decir, estimule para fortalecer algo o estimule para eliminar algo. ¿Ya? Bueno, ahí está más o menos el video en donde se muestra más o menos el uso. ¿Ya? Cómo se coloca. Obviamente tiene una fecha de vencimiento y todo eso que se determina cuando se utiliza algo de uso terapéutico clínico, ¿cierto? Es una aguja que se deja en la zona. Seleccioné el punto por X cosa y lo voy a colocar o lo voy a trabajar con este mecanismo. ¿Es mucho más invasivo? Sí. ¿Es demasiado doloroso? No, porque es una aguja pequeñita, ¿ya? Y ahí está lo que yo les mencionaba antes, que se hace una especie de estimulación para los que conocen un poco de medicina china, en una regulación, en una tonificación, en una dispersión, ¿cierto? Y para los que no conocen de medicina china, en un ámbito como mencionaba anteriormente, quiero aumentar algo que está deficiente, se hace con un mecanismo específico, o no, quiero sacar o eliminar algo que está demasiado amplio, ¿cierto? O quiero hacer ambos, un equilibrio, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más vimos? Bueno, acá están las distintas variantes. Obviamente, a esta variante original francesa tenía que estar la versión china, la versión de la medicina china, que están acá. Y son iguales. ¿Qué más? Chinchetas semipermanentes también se utilizan o muchos personas las colocan en las orejitas, ¿ya? ¿Es un poco molesto? Sí, es un poco molesto, pero tampoco es terrible. Ahora, va a depender, yo siempre explico cuándo las podríamos colocar y cuándo no, ¿ya? Generalmente esto va a producir estimulación la semilla, pero esta va a producir mucha más estimulación. Entonces también podría ser contraproducente. ¿Ya? Y como decía anteriormente, mandar a veces al paciente a la casa con alguna aguja, aunque sea muy pequeña, igual podría ser contraproducente. ¿Ya? Entonces ahí yo también explico cuándo sí, cuándo no, y también va a depender de este análisis mucho más avanzado, ¿cierto? Ahí hay un video más o menos que vemos cómo se coloca, ¿ya? Y se toma con una pinza, yo utilizo pinza Kelly para eso, y se coloca. Y se le coloca el parchecito color piel también, ¿ya? Entonces, después cuando nosotros analizamos la auriculoterapia, no solamente vamos a tener un mecanismo básico, una teoría básica y análisis mucho, acá estamos viendo una pincelada, eh, no vamos a tener solamente algo básico, sino que vamos a tener muchas más herramientas y nuestro abanico de posibilidades y conocimientos se amplía para que nosotros determinemos de cierta manera y mucho más rápido y mucho más específico el motivo de consulta o lo que queremos trabajar. ¿Ya? Sea un dolor, sea algo emocional, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los magnetos también que se utilizan, microsistemas avanzados también revisamos porque tenemos en la oreja o se postulan que hay unos
sistemas, como por ejemplo este, fíjense qué interesante, en donde eh, solamente en el trago tenemos una especie de columna vertebral o zona posterior, y también podríamos tener una zona frontal, ¿cierto? Que tiene relación con la línea media del cuerpo, meridianos o canales, ¿ya? ¿Cierto? Como aparece ahí, ¿cierto? Que está al revés, pero es la línea media. Entonces también en este ya microsistema conocemos que hay otros sistemas que también nos van a ayudar para hacer este análisis mucho más detallado. Fíjense que estas zonas también tienen relación con órganos específicos. Por ejemplo, si acá tenemos corazón, por ejemplo, vamos a tener en este otro microsistema, dentro de este microsistema, otro punto que es corazón. Si quisiéramos trabajar, por ejemplo, algo que tenga relación con el sistema cardíaco, o con un tema más emocional quizás, o con la cabeza, que se le asocia también al corazón en la medicina china. ¿Qué más tenemos? Tenemos que los chakras también los representan para las personas que trabajan con Reiki, que trabajan con temas más energéticos. Los chakras también tienen dos, Helder y Olson postulan distintos esquemas en donde estarían representados los chakras, ¿ya? Entonces también podemos hacer este análisis y colocar punto específico que tiene relación con un chakra con el que queremos trabajar. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay dos esquemas. ¿Ya? Entonces, en este análisis vamos a encontrarnos con distintas miradas, una mirada mucho más completa, más integrativa, que va a ayudarnos a resolver ese patrón específico, eso quizás más eh, importante o específico del paciente. Ya tenemos una estimulación, podemos hacer una estimulación eléctrica, una estimulación manual, que eso es lo más básico. La semilla puede cambiar, el material también de la semilla puede cambiar, el microsistema también puede cambiar, y el otro sistema también que tiene relación con las áreas de déjenme verlo, ¿dónde estás? Acá. Estas, que tienen relación con la teoría o la acupuntura TUM, que es una acupuntura o una rama de la acupuntura que es distinta a la puntura o a la acupuntura clásica, tradicional. Entonces también nosotros podemos trabajar en la orejita con este sistema. Obviamente que nosotros trabajamos con estos materiales y no con la aguja específica, pero el mecanismo es el mismo, ¿cierto? El punto está ahí y nosotros lo podríamos estimular con distintas herramientas, ¿ya? Hay personas también o colegas que trabajan en los puntos de acupuntura en el cuerpo con estas semillas también de auriculoterapia, o con las chinchetas también lo dejan en un punto específico. Entonces, en base a ese razonamiento, todas las herramientas o todos los esquemas los podríamos trabajar de manera más integrativa, y colocando, por ejemplo, o utilizando un mecanismo, una visión distinta, ¿cierto? Estos, por ejemplo, son puntos específicos que tienen relación con la acupuntura que les mencionaba anteriormente, ¿ya? Etcétera, etcétera. Que más el conocidísimo protocolo para las adicciones también, que eso también nos ayuda a hacer un análisis un poco más
avanzado, ¿cierto? El protocolo conocido como el protocolo NADA, ¿ya? Que tiene una relación en National Acupuncture de desintoxicación, una asociación de que crea este mecanismo, ¿ya? El doctor Smith en Estados Unidos que crea un mecanismo de cierta manera como un protocolo para colocar en las adicciones, ¿ya? Y se trabaja no solamente para las adicciones como podríamos decir, no sé, drogas, ¿ya? También podríamos tratar eh, más que trastornos de índole adictivos, ¿ya? Como dice acá, personas con trastornos adictivos, enfermos psiquiátricos y pacientes traumatizados, ¿ya? Entonces un protocolo, si bien se utiliza o se utilizó en su origen en el estudio que hace este médico para un patrón o el tratamiento de adicciones como el alcohol, medicamentos y drogadicción, también lo podemos utilizar en trastornos adictivos, ¿ya? Que no necesariamente podría ser de drogas. Podría haber una adicción quizás a algo específico o un trastorno más psiquiátrico o, como dice acá también, pacientes traumatizados, ¿ya? Como un patrón, por ejemplo, una crisis de angustia, un trastorno de ansiedad, un patrón generalizado de algún episodio traumático, ¿ya? Este también es un protocolo específico que son puntitos específicos, se los voy a mostrar, que no tienen nada del otro mundo. Es una agrupación de puntos, o sea, de cierta manera, no son puntos distintos, sino que son los mismos puntos de los patrones estandarizados, pero esta conexión o estos 5 puntos en términos de conjunto crean este mecanismo para las adicciones, ¿ya? Que son estos puntitos que están acá y como yo les mencionaba anteriormente, en esta estandarización, ¿cierto? Ahí están los puntitos para o que corresponden a este protocolo, ¿ya? Estamos más o menos en la hora, son las 20:42. Eh, eh, Voy a ver si les alcanzo a mostrar algo más. Por ejemplo, esto podríamos analizarlo. El análisis es fundamental cuando nosotros hacemos una auriculoterapia más avanzada, ¿cierto? El análisis nos va a entregar mucha información. El paciente, obviamente, nos entrega información muy valiosa, pero debemos saber qué es lo que tenemos que preguntar, qué es lo que tenemos que evaluar, qué es lo que tenemos que mirar, ¿ya? Y en eso, en ese conocimiento, en ese aspecto más amplio, ahí entra toda esta visión de esta teoría o de estas teorías y sistemas mucho más específicos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, un esquema, yo les digo recetas, porque es de cierta manera, un esquema que me enseña a colocar puntos específicos para un patrón específico, experiencias emocionales, dice reprimidas, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar, por ejemplo, estos 5 puntos, ¿ya? ¿Y por qué yo menciono una receta? Porque de cierta manera todos estos patrones son para una primera instancia quizás, pero no me va a funcionar realizar el patrón siempre idéntico. Es decir, en la medicina china no hay recetas específicas,
porque cada paciente en su cuerpo o su organismo funciona de manera distinta. Si analizo una mujer con un hombre, ya su anatomía y su estructura interna es completamente distinta. Y en ese uno más uno es igual 2, ¿cierto? El 2 es el resultado. El 2 va a ser el dolor de codo. Pero ¿qué hizo que llegara a ese dolor de codo? El uno más uno va a ser completamente distinto para un paciente o para el otro. Entonces se analiza esto y muchos textos exponen como recetas específicas. Trata esta disfunción para esto. Perfecto. ¿Va a funcionar? Funciona. Pero no sé si funciona para siempre. Es decir, si a un paciente con una experiencia emocional reprimida que quiero tratar, todas las sesiones le voy a colocar estos mismos puntos, no va a funcionar, no funciona de esa manera. Para una primera instancia, quizás cuando no sé qué poner, por ejemplo, o no hice una anamnesis más completa, eh, o necesito de cierta manera, una ayuda, voy a utilizar esto, ¿ya? Por eso es como una primera intención, una receta, ¿ya? Pero después en la segunda tengo que hacer un análisis mucho más exhaustivo para conocer cuál es ese uno más uno, ¿ya? Porque el resultado ya lo sé, es lo que me está mencionando el paciente. También, pero ¿cómo lo compruebo? ¿De dónde viene? ¿Ya? Y obviamente si esto lo pongo y tengo 5 pacientes que tienen el mismo patrón y todos vienen a tratar esta experiencia emocional reprimida, ¿me va a servir para los 5, para los 10? Quizás me va a servir para 2, pero no me va a servir para todos. ¿Por qué? Porque el mecanismo, el cuerpo o el uno más uno es distinto, aunque todos lleguen con el mismo motivo de consulta o con la misma consulta, ¿no? ¿Me va a funcionar a lo mejor en una primera instancia? Sí, pero no me va a funcionar para un tratamiento de 10 sesiones colocando lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo que adaptar esta receta, como menciono yo, adaptarla a este individuo específico, que ese uno más uno es distinto a el resto, ¿cierto? En salud, por ejemplo, yo no hago la misma rehabilitación o el mismo ejercicio o el mismo movimiento a enfermos o con dolor de hombro congelado, por ejemplo, ¿cierto? ¿Qué porción muscular está afectada? Ah, perfecto, está la parte subescapular o hombro congelado o es una lesión de una de las porciones del manguito rotador. Perfecto, pero si yo hago a todos el mismo ejercicio, no voy a tener los mismos resultados. Para todos no funciona igual. Acá es lo mismo, ¿ya? Si yo a todos eh, a todos los pacientes yo les doy paracetamol, perfecto, ¿me va a funcionar? Me va a funcionar. Pero quizás a algunos no se les va a pasar el dolor de cabeza. Y van a volver y me van a decir, no se me pasa el dolor de cabeza, ¿cierto? Acá es lo mismo. Entonces, en eso está esta evaluación o esta forma de verlo un poco mucho más avanzada, porque tengo que hacer ese análisis. Siguiendo con el ejemplo, esta receta que vemos acá, ¿cierto? No me va a funcionar para todos, ¿ya? Para una primera instancia sí, pero después tengo que analizar ese uno más uno porque el resultado ya lo sé. Y para todas las personas es distinto, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla, voy a leer algunos comentarios o mensajitos que hay acá, aunque hayan pasado antes. Hola, 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 buenas noches a todos. Las zonas de frecuencia las zonas de frecuencias es lo sugerido al lugar específico.
No me quedó clara la pregunta. Hola, estos dispositivos eléctricos, ¿qué valor tienen aproximadamente? Depende de dónde yo los quiera adquirir. Si los adquiero acá en Chile quizás son un poco más caros. Si los compro en AliExpress a lo mejor los encuentro un poco más baratos. Se demoran mucho más, hay que pagar un impuesto, entonces todo eso es relativo. Podría encontrar uno desde los 50.000 pesos hasta, no sé, los 300.000 pesos si me compro uno ya muy pro. Hay algunos que sirven para el cuerpo y para la aurícula. Hay otros que solamente son para la aurícula y hay otros que son solamente para cuerpo. ¿Ya? Va a depender. Si quiero comenzar recién con esto, lo ideal es comprarse quizá uno, no el profesional, no el más caro, ¿ya? Para empezar a, de cierta manera, a practicar. Y posterior, si quiero y mi presupuesto me lo permite, puedo ahí comprarme o adquirir uno un poco más profesional, quizás, ¿ya? ¿La frecuencia se programa? Sí, la frecuencia em, se calibra de cierta manera, se coloca acá. En todo siempre las frecuencias se van a colocar antes, se hace un testeo. Se va testeando la oreja, ¿cierto? Y se empieza a testear por los puntos maestros o por las zonas un poco más gruesas, ¿ya? Para la estimulación, ¿ya? En la imagen que vimos eh, aparece, ¿cierto? Una frecuencia específica. Hasta ese rango podría llegar, ¿ya? Máximo, ¿cierto? Pero hay una variación, por lo mismo que mencionaba anteriormente. No todas las orejas son iguales, no todos los pacientes son iguales, pero hay un rango, un parámetro hasta donde podría llegar seleccionando esa frecuencia. Y en las partes más como el lóbulo, ¿cierto? Esta parte que es quizás un poco más gorda, yo puedo hacer más estimulación. Si lo llevo, por ejemplo, a esto, a una palpación básica y con mi presión, podríamos decir que es lo mismo. Yo aquí voy a poder hacer mucha más presión si yo estimulo, en la comparativa, si yo estimulo la parte interna, esta zona que es más cartilaginosa, ¿ya? La concha superior o la concha simba o cava se conoce. ¿Qué más? ¿Cuál es la mejor chincheta o cuál es la mejor aguja? Es que va a depender de lo que yo quiero hacer. Todos los elementos los puedo utilizar, pero va a depender de qué es lo que quiero tratar, qué es lo que quiero resolver, ¿cierto? Hay algunas personas que con las semillas es más que suficiente y hay otras personas o otros puntos que yo podría poner con la aguja semipermanente o con estos que se conocen como que son de acero, ¿cierto? Vienen como con un baño de, no sé si se alcanzan a ver, no, con un baño de, son como de metal, ¿cierto? Estos obviamente van a hacer mucha más estimulación, ¿ya? Porque la semilla, de cierta manera, va a estimular menos que un metal, ¿cierto? Entonces también tengo que saber en dónde puedo colocarlo y en dónde podría ser quizás más contraproducente, podría no funcionar tan bien. Es decir, se podría incrustar, por ejemplo. Podría crear una reacción alérgica, ¿ya? A mí me pasó en una oportunidad hace mucho tiempo que, claro, una persona, un punto específico con estos, ¿cierto? Le creó una especie de alergia, ¿ya? No fue algo terrible, pero la idea es que un tratamiento sea seguro. Y por eso, como hablaba antes, ahí aprendemos cuándo se hace, cuándo se coloca una chincheta, por ejemplo, en qué zona se podría colocar y cómo, ¿ya?
porque también podría ser contraproducente si es que lo mandamos al paciente para la casa con la chincheta o con todos los puntos con chincheta también, ¿ya? Generalmente la chincheta se utiliza más para el cuerpo. Hay acupunturistas que no utilizan chincheta, hay personas que no hacen auriculoterapia con chincheta. Yo igual lo enseño el sí y el no, y las ventajas y las desventajas de todo, ¿ya? Porque me pueden decir, este es el mejor método y para mí a lo mejor es el que me ha traído quizás menos beneficios. Todo va a depender de los pacientes también, de la experiencia de ustedes, de cómo lo utilicen, de la expertise, de cómo se coloca, de la maniobra, etcétera, etcétera. Ya, consulta, ¿podemos hacerla en cualquier oreja o derecha mujer e izquierda hombre? Generalmente algunos textos hablan de que el lado izquierdo es yin y pertenece a lo femenino y el lado derecho a lo yang y pertenece a lo masculino o a la inversa algunos textos, pero la auriculoterapia siempre se va haciendo bilateral. Entonces ahí la teoría de que solamente por una oreja o solamente por la otra eh, pierde un poco el sentido. Si nosotros analizamos el cuerpo humano desde esta visión de la medicina china, vamos a encontrarnos que todo se replica, es decir, de la zona medial hacia la izquierda y de la zona medial hacia la derecha tenemos lo mismo. ¿Ya? Es decir, los mismos meridianos, los mismos puntos, ¿cierto? Tenemos dos pulmones, tenemos dos ojos, dos canales auditivos, etcétera. Entonces, hay una cierta simetría en el cuerpo, tanto anatómicamente hablando como internamente, ¿cierto? Si analizamos músculos de los abductores, el cuádriceps, tenemos los mismos en la parte izquierda y en la parte derecha, ¿ya? Entonces trabajamos de manera bilateral. Si comenzamos con una oreja, después vamos a la otra y así sucesivamente, ¿ya? No solamente colocamos en una oreja y en todas las sesiones vamos en una oreja, ¿ya? Porque podríamos también, de cierta manera, generar una hiperestimulación y dejamos de cierta manera también descansar esta estimulación que estamos haciendo. Entonces vamos trabajando de manera bilateral, pero una por sesión. También hay otras técnicas que se coloca, podríamos coloqué 6 puntos, de esos dos son muy importantes o puntos maestros y quiero potenciarlo de cierta manera, ese punto que me resuena mucho porque es uno de los puntos maestros, voy a replicar en el otro lado solamente ese punto o 2 puntos, ¿ya? Entonces también se podría trabajar de esa manera o por la parte posterior, ¿cierto? Por la parte posterior podría colocar en una oreja unos 2 puntos, tres que son puntos maestros o puntos muy importantes y hago el tratamiento en la otra. Y después en la otra me cambio, ¿cierto? Coloco acá los puntos maestros y coloco el tratamiento en la otra. Distintas miradas, eso también lo aprendemos. ¿Qué más? ¿En qué oreja se hace, por ejemplo, el protocolo nada? Lo mismo se hace en ambas, no ambas a la vez, sino que se comienza con un lado, después se hace en el otro, se comienza después y así de manera bilateral, pero dependiendo de la sesión, ¿ya? No se coloca en ambas orejas la estimulación en la misma sesión, ¿cierto? Se retira todo la otra sesión, se retira todo, se limpia y se coloca en lo otro. Y ahí puedo repetir o aplicar algunos criterios específicos como mencioné antes, en donde coloco puntos específicos acá o hago una estimulación acá o trabajo con las agujas semipermanentes y acá trabajo con las semillas, por ejemplo. ¿Ya? O estimulo solamente un lado con la electroestimulación y en la otra coloco el tratamiento.
Y acá estimulé 8 puntos y acá son los mismos, pero acá coloqué la semilla. ¿Ya? Hay distintas formas de trabajar, eso también lo, lo aprendemos. ¿Por qué? Porque imagínense que si voy a estimular con una electroestimulación, ¿cierto? Que es mucho más potente que hacerlo con mi mano, por ejemplo. Y después encima en esa oreja que está muy estimulada, pongo chinchetas o pongo agujas semipermanentes, lo más probable es que podría crear algo de dolor o podría ser más contraproducente que beneficioso, porque ya hice mucha estimulación y encima voy a colocar uno de estos, ¿cierto? Entonces ahí se trabaja en la misma sesión, quizás estimulo y en la otra tratamiento, los mismos puntos, ¿cierto? O algunos, etcétera. Son distintas miradas y visiones de cómo trabajar. Eh, Rosemary dice muy interesante la clase, muchas gracias. Gracias a ti por participar y por estar. Tiempo de aplicación promedio. Tiempo de aplicación, ¿te refieres a cuánto me demoro haciendo? Podría ser, o cuántas sesiones debo hacer. Voy a responder ambas porque no me queda clara la pregunta. Si hago más estimulación o si trabajo más, me voy a demorar quizás un poco más. Podría ir de una sesión de media hora a una hora, ¿ya? Por paciente. Y las sesiones, también eso es relativo, va a depender. Por ejemplo, cuando yo tengo un problema y voy al kinesiólogo y me hacen un ciclo de 10 sesiones, probablemente a las 10 sesiones quede súper. Paréntesis, cosa que no pasa. Voy después a mi chequeo y me hacen otro ciclo de 10 sesiones más. ¿Ya? Entonces acá es lo mismo. Va a depender. Podrían ser de 5 a 10 sesiones como un ciclo y después seguir con más sesiones o se va haciendo una mantención. Es decir, si yo en la sesión número 8 una vez por semana logro sedar o disminuir el motivo de consulta, yo después hago una mantención. ¿A qué corresponde eso? Que voy a ir una vez al mes o una vez cada 2 semanas para ir haciendo una mantención del tratamiento del mismo protocolo que ya bajó el dolor, bajó el motivo de consulta, se eliminó, etcétera, dependiendo de lo que consulte. ¿Ya? Pero eso es relativo, va a depender eh, de la persona, de su motivo de consulta y también de la experiencia y de la expertise de ustedes. Porque si yo utilizo puras recetas o patrones que veo en libros específicos, ya para la ansiedad esto, y le voy a poner a todos lo mismo, lo que mencionaba anteriormente, lo más probable es que no me funcione tan rápido, ¿cierto? Por eso se hace un análisis específico para que esto estándar o esta receta, como le menciono yo, se adapte a ese individuo específicamente. Como que personalizaría este tratamiento para Juanito, para María y para José porque su anatomía y su cuerpo, tanto interno como externo, no es igual. ¿Ya? ¿Qué más? Gracias a ti también, Isabel. Sí, vamos a hacer un cursito, me parece que empezamos la próxima semana de auriculoterapia, en donde este nivel experto, en donde vamos a pasar todos estos conceptos mucho más específicos. Ya voy a mostrar a ver, pero los parches o puntos en una sola oreja, aunque se estimulen las dos, es que va a depender V días, va a depender, como he mencionado anteriormente, de la forma que yo quiera trabajar.
¿ya? Yo les enseño varias formas cómo trabajar y ustedes la van adaptando más o menos al paciente, porque no todas las formas, no todos los pacientes son iguales, ¿cierto? Pero en términos generales, si yo estimulé esto con electroestimulación en esa misma oreja, yo no voy a colocar agujas, ¿cierto? Es como que yo en una lesión o en una herida coloque una aguja, ¿cierto? Es demasiado invasivo. Entonces, en lo que ya estimulé y a lo mejor, eh, no sé si alguien se ha hecho auriculoterapia acá, en la primera sesión se siente el pabellón auricular caliente. Generalmente, yo por lo menos le digo a mis pacientes, no es necesario que se estimule el mismo día, ¿ya? Porque ya tiene una oreja caliente, se siente, quizás molesta, ¿cierto? Desde el otro día que se lo estimule haciéndose la presión. Entonces, en eso mismo, como ejemplo, si yo estimulo cualquiera de las dos orejas con esto, ya ahí ya voy a tener una estimulación importante, ¿ya? Y después, si yo en esa misma oreja pongo chinchetas, una aguja, podría ser contraproducente. Imagínense que yo estimulo, por ejemplo, mucho y pongo una chincheta. Probablemente esa estimulación ya es suficiente y se crea una especie de micro lesión en donde voy a volver a estimular, pero con una chincheta y podría ser contraproducente. Entonces, desde mi visión y como yo lo hago, yo estimulo una oreja y pongo el tratamiento en la otra. Selecciono mis puntos. 5 puntos, voy a inventar 5 puntos, ¿cierto? Estimulo los 5 puntos en el lado izquierdo con, ¿cierto? Un masaje, después la estimulación eléctrica y los mismos 5 puntos los replico con una de estas, o con las chinchetas, ¿cierto? O con las semillas de Bacaria, o con la aguja semipermanente. Paréntesis, la aguja semipermanente no pongo los 10 puntos. Generalmente se ocupa para puntos muy reactivos, puntos maestros o puntos específicos que yo quiera que generen mucho más estimulación, ¿cierto? Cuando yo quiero eh, que ese punto me resuelva de cierta manera más rápido el problema al cual yo estoy tratando. Ahí pongo un punto, ¿cierto? Por ejemplo, si yo tuviese un dolor en el hombro, ¿cierto? Yo a lo mejor me voy a estimular mucho ese punto gatillo, Tiger Point, porque quiero que me ayude a solucionar el dolor, ¿cierto? Es un punto importante, ¿ya? Lo estoy intentando explicar eh, muy coloquialmente para que todos lo entiendan. Entonces, al masajearme mucho esa zona, ¿cierto? Es un punto importante. Voy a tener un principio, una causa, un principio terapéutico que va a hacer que me va a sanar del dolor. Entonces la oreja, más o menos lo mismo. Tengo un punto específicamente importante, según qué, según lo que visualicé, según mi motivo de consulta que estoy revisando, según una marca que tenga, me hace sentido con lo que pregunté, etcétera, etcétera. Entonces ese punto y por las características que tiene es un punto importantísimo. Entonces yo voy a dejar una aguja permanente porque quiero más estimulación en ese punto, ¿cierto? Si nosotros analizamos esto, por ejemplo, lo pudiésemos analizar con una máquina, la presión que yo hago, la presión que hace a esto y la presión que hace esto, los tres, que podrían parecer superficialmente lo mismo, si lo podríamos evidenciar con una máquina específica que mida esta frecuencia, obviamente el más profundo o este podría ser el que hace más frecuencia, ¿cierto? El que tiene más intensidad. Entonces, de cierta manera, el que tiene más intensidad quizás va a generar un efecto mucho más rápido. Es un punto importante. Por eso lo quiero estimular más, dependiendo de lo que escoja.
más o menos eso, ¿cierto? Entonces el punto maestro o lo que yo quiera, lo voy a estimular más porque quiero que me entregue un efecto específico, ¿cierto? Si tuviese esto solamente, a lo mejor lo voy a estimular más profundo, a lo mejor lo voy a estimular 100 veces. En cambio, otro punto, a lo mejor lo voy a estimular solo 10 o más superficial, ¿ya? Más o menos eso. Bueno chicos, les voy a mostrar lo último, que son como les mencionaba anteriormente, las información del curso, las fechas, ya se las voy a mostrar y con eso daríamos por finalizada esta clase. Ya, obviamente en las clases vamos a ver esto mucho más detallado, ¿ya? Y vamos a ir exponiéndolo mucho más extenso quizás porque claro, hoy día tenemos solamente una horita y en esa hora no alcanzábamos a mencionar todo, ¿ya? Denme un minuto. Estoy revisando las fotografías que les quiero mostrar. Denme un minuto, la estoy buscando. Denme un minuto, las estoy buscando, no las encuentro, pero las voy a descargar nuevamente. ¿Ya? Entonces, resumiendo, esta auriculoterapia a nivel experto tiene relación con cómo yo analizo el patrón y también cómo yo voy a tener muchas más herramientas para trabajar, ¿cierto? Para trabajar mi motivo de consulta. La voy a trabajar solamente con una estimulación manual. ¿Es efectiva? Sí, pero también podría ser quizás más efectivo tener algo más amplio, en donde yo pudiese de cierta manera estimular distinto, ¿ya? Para cada persona específicamente, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, de eso va a depender mi tratamiento, mi expertise, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a trabajar de distinta manera con distintos pacientes. Ya, aquí encontré las piezas, se los voy a mostrar y con eso finalizamos esta clase. Como les dije anteriormente, mientras descargo esto, como les dije anteriormente, eh, ya mañana, por el horario, ya mañana les mandan a los asistentes y a los que no pudieron ingresar por ese motivo, también se les manda la grabación de la clase. ¿Ya? Y la grabación de la clase está en un link, como yo les mencioné anteriormente, y la pueden descargar. ¿Ya? Al igual que las otras después, posteriormente también es lo mismo. Ya voy a compartir pantalla lo último y con esto voy a ir finalizando. Les voy a mostrar, bueno, estas las piezas, ¿cierto? Que son más que nada la información de lo que vamos a revisar. Ya acá está este curso de auriculoterapia a nivel experto. Recuerden que este es un nivel avanzado. Ya, entonces, si yo bien hago un resumen de un resumen básico, es necesario quizás tener conocimientos previos de auriculoterapia. Aunque no hayan hecho algún curso acá mismo conmigo y lo hayan hecho en otro centro, perfecto, ¿ya? Pero tienen que tener una noción básica para entender este mecanismo mucho más, o estos mecanismos y herramientas mucho más avanzados, ¿no? Yo igual hago un resumen en la primera clase de algo nivel uno por decirlo, pero es necesario, ¿dónde se fue? Es necesario
conocerlo. Ya, acá está el contenido, algunas cosas de las que vemos. Yo sé que también en este grupo después Ana María les va a mandar la información, así que ahí también la pueden revisar. Y más o menos algunas cosas que revisamos en este nuevo curso, las chinchetas, ¿cierto? La zona de electroestimulación, los distintos mecanismos, el protocolo NADA, etcétera, etcétera. ¿Qué más vemos? Ahí está todo. Y las fechas, y con esto finalizo, las fechas son estas. Ya son 5 clases específicas cada martes, ¿ya? Así que comenzamos martes 5 es la próxima semana, me parece. Martes 5 de mayo y son 2 horitas. En total son 10 horas, ¿ya? Y cada clase está compuesta de 2 horitas, ¿ya? Entonces, finaliza la clase y al otro día les mandan el link de la clase, de la grabación, más el PDF que hemos visto en esa clase, ¿ya? El martes 5, martes 12, 19, 26 y el 2 finalizaría de junio. Desde las 7:30 hasta las 21:30 y con el material y con el PDF como mencioné antes. Ya chicos, y con eso me despido, voy a dejar de compartir pantalla. Les mando un abrazo a todos, qué bueno que se interesen por estas terapias. Nos vemos en el curso y los que no pueden asistir, bienvenidos también, qué bueno que se interesen. Y de igual manera, en estas clases gratuitas aprendemos igual siempre. Así que los dejo cordialmente invitados, si no pueden participar en el curso, a todas estas clases que siempre se están haciendo gratis. Hay talleres también. Bueno, yo veo todo lo que es de la medicina china y algunas cosas de anatomía y de otras ramas, ¿ya? Y hay también talleres muy atractivos de distintos temas a bajo costo, que es la idea para que todos puedan participar. Los talleres están a 7.000 pesos, regalado. Ojalá yo hubiese tenido un curso o un taller por 7.000 pesos de medicina china, ojalá. Así que los dejo a todos cordialmente invitados, que estén muy bien y nos vemos en otra instancia o en otra clase. Que estén muy bien. Me despido. Chao, chao.